Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, soy As Castillo y este es el siguiente video hablando sobre programación en Texas Instruments. Bueno, en este punto, en esta lección, no habrá programa, puesto que vamos a dedicar este video en la explicación del uso de vectores o memorias dinámicas, como yo les llamo, muy importante en programación, ya que es necesario aprender este punto, hay que tenerlo demasiado claro para poder pasar al siguiente video, que es la creación de un programa iterativo. Bueno, vamos a empezar definiendo primero qué es un vector. Bueno, estos vectores son útiles en programas iterativos. Nos permite también aminorar el código fuente, reducir la memoria, etcétera, ¿no? Los conceptos que ves aquí, o el concepto que ves de aquí de vectores, las creé con mis propias palabras por mi experiencia que he tenido en otro lenguaje de programación. Así que es material que yo creé, que no podemos, no se encuentra mucha información de esto de programación en Texas Instruments con esto, ¿de acuerdo? Bueno, los vectores se definen de diferente manera como se definen en física. Ya ves que en física se define con un vector como algo que tiene módulo, dirección, magnitud, etcétera, ¿no? Representa fuerza, etcétera, ¿no? Pero vector en programación se define de otra manera. Bueno, mi definición es esta: son variables en donde pueden ser almacenados un infinito número de variables, las cuales podrán ser visualizados por el usuario en cualquier momento, especificando así la dirección de memoria en donde se almacena. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a explicar qué es esto. Te recomiendo que te crees un pequeño manual con toda esta información, ¿sale? Para que lo puedas acceder en cualquier momento. Bueno, por ejemplo, los vectores pueden almacenar números, letras, símbolos, etcétera, ¿sale? Vectores son variables. En este caso, la variable A podrá almacenar el valor de 1, 2, 3, 4 y 5, especificando la dirección de memoria. ¿Cómo? Por ejemplo, la variable A en la posición de memoria 1, ¿sí? Así lo vamos a definir con un corchete. En la posición de memoria 1 almacenará el valor de 1. En la posición de memoria 2 de la variable A almacenará el valor de 2. En la posición de memoria 3 de la variable A almacenará el valor de 3, y así hasta el infinito, ¿sale? Como definimos aquí. ¿Cómo guarda la calculadora los valores? De esta manera. Fíjate, el valor de 1, STO, y lo guarda aquí. En la posición de memoria 1, guardo 1. En la posición de memoria 2, guardo 2. Y así hasta el infinito, ¿sale? Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Fíjate, aquí te puse un punto importante. Podemos utilizar los vectores de una forma especial. ¿Cómo? Supongamos un vector, ¿sí? A con en la posición de memoria n. Con un ciclo podemos aumentar el valor de n en 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Y podremos realizar esta operación: A1 menos A2, y guardará en 3. Quiere decir que en la posición de memoria 1, ¿sí?, podemos guardar cualquiera de estos, por ejemplo 2, ¿no? Y en la posición de memoria 2 de la variable A almacenaremos 1. Y dicha operación se va a almacenar en la memoria 3, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué diferencia tiene en usar un vector a una variable normal? Supongamos que en un ciclo le damos el valor a la variable n de 1. Entonces abrimos un ciclo. El usuario va a proporcionar, ¿sí?, un número a la variable jazz, por ejemplo en este caso 5, ¿sale? La variable jazz o el número 5
que se metió en esta variable va a almacenar en la memoria n, es decir, en el 1, posición de memoria 1 de la variable a, el valor de 5. Luego hacemos el incremento de n más 1, es decir, como aquí le pusimos 1 más 1, esto valdrá 2 y n pues valdrá 2, ¿sale? Ahora regresa al ciclo y el usuario le meterá el valor de 3, ¿sale? Aquí. El valor de 3, y ese 3 va a ser almacenado en la posición de memoria que pues 2, ¿de acuerdo? Y se sigue el ciclo, pero hacemos que pare en 2, ¿sale? Ok, cuando termine el ciclo haremos esta operación, que en la posición de memoria 1, en este caso guardo 5, menos a en la posición de memoria 2, que en este caso es 3, va a guardar en la posición de memoria 3, es decir que 5 menos 3 sería 2, y podemos visualizarlo con un dips poniendo esto y listo, ¿sale? Bueno, o podemos hacer esto de la siguiente manera: como n vale 1, si al hacer la operación de a corchete n en la posición de memoria n, en este caso es 1, menos a en la posición de memoria n más 1, como n siempre está valiendo 1, le sumamos 1, es decir que 1 más 1, 2. En la posición de memoria 2 de la variable a se almacenó el número 3, y dicha operación se va a almacenar en la posición de memoria n más 2, es decir 1 más 2, 3. En la posición de memoria 3 se almacena, de la variable a se almacenará dicha operación. Bueno, ¿para qué utilizamos esto? Es útil, como les había comentado, en procesos iterativos. Por ejemplo, para calcular el error porcentual, ¿sí? En un proceso iterativo se tiene la siguiente fórmula, que es el valor actual menos el valor anterior, ¿sí? Entre el valor actual por 100. ¿Recuerdan? Es decir, supongamos que tuviéramos x0 menos x1, ¿sí? Perdón, es x1 menos x0 entre x1 por 100, ¿de acuerdo? Entonces, si utilizamos una variable normal que no sea vector, no podríamos acceder al valor anterior, puesto que si utilizamos el mismo para todo, dicho valor se va a estar modificando constantemente y no podremos llamar el valor anterior que se calculó. Entonces, por eso es útil los vectores. Como, mira, por ejemplo, supongamos que el cálculo ha llegado en el actual. Por ejemplo, aquí fíjate, el actual sería n. Supongamos que n incrementó en 2, ¿sí? Y ese es el cálculo actual. Es a n, es decir 2. Supongamos que n llegó en la segunda iteración. Supongamos a 2 menos a 2 menos 1. ¿Estás entendiendo? Que en la posición, nuevamente, el cálculo iterativo es el segundo cálculo iterativo, ¿de acuerdo? Y para sacar el error sería en la posición de memoria 2 de la variable a, que es el actual, menos en la posición de n menos 1. Como n vale 2 menos 1, ¿qué quiere decir? Que en la posición de memoria 1 del cálculo anterior, ¿sale? Y así podemos decir que el actual menos el anterior entre el actual por 100, y lo guardamos en una variable llamada error. ¿Te diste cuenta cómo funciona los vectores con posición de memorias? Es muy importante que entiendas este punto. Lo vamos a ver en aplicación del programa de
iterativo. Vamos a crear Newton Raphson. Te recomiendo a que regreses o veas cómo funciona el programa, cómo se hace manual el programa de Newton, perdón, cómo se resuelve Newton Raphson. Sale de una sola variable manualmente para que puedas entender lo que estamos haciendo. ¿Sale? Bueno, como les digo, es importante entender este tema para poder seguir con nuestros videos. Algo parecido, así funcionan las matrices, pero también las vamos a ver. Bueno, aquí me adelanto en unas cosas, en unas preguntas. Por ejemplo, ¿es necesario especificar la longitud de memoria del vector? No, no es necesario. En otros lenguajes de programación sí se requieren. Por ejemplo, en la variable a, su longitud de memoria sería 10. Es decir, que la variable a solo almacenará 10 cosas, letras, números, ecuaciones. Solo almacenará 10 cosas. Pero en Texas Instrument se declara, aquí puse cómo se declara en Texas Instrument. La respuesta es normal. Por ejemplo, con uso de un local a, ¿sí? Se declara normal y no es necesario especificar la longitud de memoria, puesto que lo hace infinito, lo hace automático. Eso lo especifica obviamente el criterio de parada, el usuario, el programador, perdón, o el usuario también. Y pues al momento de almacenar los valores, sí es necesario especificar con un corchete aquí la longitud de memoria. ¿Sale? Bueno, pues de mi parte eso sería todo. Si tienes alguna duda, por favor coméntamelo aquí en un mensaje. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, me ayuda demasiado, dale like. Y hasta la próxima.